Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Raquel Ramírez desde el Comité de Educación de la CODOPI, de la Cooperativa Docentes de Piribebuy Limitada. Damos la bienvenida al licenciado Luis de la Vega y a todos los que se están uniendo a esta charla por este medio. Gracias, licenciado, por decir sí, por estar compartiendo una vez más con nosotros. Estamos ya expectantes con el tema a tratar sobre cooperativismo. Queridos participantes, a aprovechar, a aprovechar esta charla con el licenciado, hagan las preguntas que, no, que quieran y a seguir aprendiendo. Así es que, licenciado Luis de la Vega, puede hacer uso de la palabra. Éxitos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Eh, Vamos a tratar de ser preciso y conciso con este curso, ¿verdad? Que sea amena para muchas personas y que puedan por lo menos algo sacar de esta, de este seminario, vamos a decirle. Eh, Acá la compañera Liz estaría oficiando, ¿verdad? De modulador, ¿verdad? Del material en sí, ¿verdad? Estos materiales van a estar a disposición de las personas, ¿verdad? Que están presentes, ¿verdad? En este curso, que pueden contactar con la compañera por si quieran ahondar más detalles, ¿verdad? En relación a este curso y posteriormente el material. Bueno, damos inicio a este curso de capacitación, lo que es el tema siempre el inicio de las cooperativas, ¿verdad? De cómo se inició la cooperativa. Si bien sabemos que la cooperativa, ¿verdad? En el ámbito hacia el continente europeo dio sus primeros pasos, ¿verdad? Empezó en 1769 en Escocia, por ende en Inglaterra en 1844 fue fundada prácticamente la cooperativa entre 28 trabajadores, ¿verdad? Es algo un poquito de historia darle para que sepan y entiendan, ¿verdad? De que cómo y cuándo empezó el tema de las cooperativas, ¿verdad? Más bien sabemos la esencia de la cooperativa, ¿verdad? Que se basa en tratar de deshacer el famoso vicio de los capitalistas, ¿verdad? Es decir, que todos los asociados, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Puedan satisfacer sus necesidades a un menor costo. Más bien, como le digo, ¿verdad? Es algo que ahí dieron sus primeros pasos en cuanto a las cooperativas. En Escocia prácticamente empezó la primera cooperativa de consumo. Nosotros, nuestra cooperativa hoy día, la cooperativa de docentes, es cooperativa de ahorro y créditos. ¿Qué significa? Capta ahorro y coloca a través de crédito a los asociados. Podríamos pasar la segunda página, Liz, a la tercera, digo. Bueno, conocen siempre los símbolos, ¿verdad? Que es universal esto. Hoy día nuestra cooperativa tiene de otra forma su logo, ¿verdad? Pero lo oficial son los dos pinos, ¿verdad? Tiene el anillo, ¿verdad? Donde el círculo y los dos pinos, ¿verdad? Eso es lo que más bien resalta en esto. El pino constituye la inmortalidad, que significa que dependiendo, ¿verdad? Las cooperativas hoy día van a continuar dependiendo del manejo, ¿verdad? Si se administra bien la cooperativa va a seguir, va a perdurar siempre, podría quedar para nuestros hijos, nietos, bisnietos, dependiendo de cómo se administre. A eso se refiere el tema de la inmortalidad. También refleja el crecimiento y la fertilidad, ¿verdad? En el círculo aparece que todo tiene, abarca algo, el mundo en sí, ¿verdad? Por eso se refiere al círculo que tiene rodeado los dos pinos. El color verde, como dice, que representa las plantas, las hojas, donde el principio de vida, naturaleza, ¿verdad? Y el color amarillo, que es el tema, simboliza el sol, donde es fuente de luz y vida. A eso se refiere estos símbolos, ¿verdad? Que
en Estados Unidos en 1920 fue creado este, vamos a decirle, este símbolo, ¿verdad? Que hay muchas cooperativas que lo siguen teniendo de esta forma y otras ya lo han transformado, ¿verdad? De acuerdo a la esencia de su cooperativa o lo que le representa a las cooperativas. Si podemos pasar al siguiente. La definición de la cooperativa. Sabemos bien que es una entidad autónoma. ¿Qué significa autónoma? Tiene sus propias reglamentaciones, leyes, decretos, y la cual tenemos una autoridad en aplicación que es el INCOT, ¿verdad? Que está sobre todas las cooperativas. Dicta sus normas, su ley, a la cual hay que regir, ¿verdad? Para los controles. Y en cuanto al manejo de los recursos que tiene la cooperativa. Otras cosas que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que el INCOT es como el Banco Central. El Banco Central es encargado de la financiera y banco, y dentro de ese Banco Central hay una entidad de seguros también. Sin embargo, el INCOT se encarga completo de lo que son las cooperativas, porque hay diferentes tipos de cooperativas. Si podemos pasar al siguiente material. Siempre la cooperativa tiene valores cooperativos. Lo importante es resaltar eso, como aparece ahí en eh, donde aparece, dice la ayuda mutua. ¿Qué significa? Las cooperativas fueron creadas con énfasis a ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Otra base muy importante es la responsabilidad. La responsabilidad va de la forma democrática. ¿Qué significa? De los directivos y los colaboradores que forman parte de la cooperativa. La democracia, que otro punto muy importante, significa, ¿verdad?, que todos los eventos en tema de las asambleas se hacen de forma democrática, se eligen al líder o al presidente eh, de asamblea, que es la autoridad máxima en ese momento, democráticamente se lo elige en ese momento, y los demás miembros del Consejo de Administración, Junta y Tribunal Electoral, por si tengan la cooperativa. Cabe resaltar que hoy día nuestra cooperativa no cuenta todavía con un tribunal electoral, ya que la cantidad de asociados tiene que ser a partir de 400 en adelante. Nosotros creo que hasta la fecha todavía no logramos alcanzar esa suma o esa cantidad de asociados. Por eso, por lo cual, solamente contamos con Consejo de Administración y Junta de Vigilancia por el momento. Igualdad. En cuanto a la igualdad, hablamos que todos los socios pueden utilizar los mismos servicios. Estamos hablando, hay servicios médicos que tienen la misma proporción, en misma proporción puede utilizar el socio y su círculo familiar. En cuanto a la equidad son factores muy importantes, ¿verdad? Que hoy día lo tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Mismo el directivo, o en el caso, la autoridad de turno que se encuentra para con sus asociados, porque el día de mañana ese socio puede formar parte también de lo que es la parte dirigencial. La solidaridad, la solidaridad en estos casos estamos hablando también va a guardar relación con la ayuda mutua, en cuanto más bien se enfoca a algunos servicios que ofrece la cooperativa a sus asociados, y por ende también en cualquier situación que hoy día es una actividad atípica que lleva más de un año, que es el tema de la pandemia que nos está afectando en realidad en el sistema financiero. eh, Ha movido muchas expectativas, ¿verdad? Mismo, ¿verdad? Hay personas que pensaron que esto iba a ser, iba a llevar un tiempito, ¿verdad? Pero esto tenemos para rato todavía, y hoy día en el ámbito cooperativo se ve prácticamente afectado. En, por ejemplo, en cuanto a las colocaciones, la rentabilidad. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas personas que perdieron su trabajo, eh, otras personas que también afectaron. eh, Creo que nuestra cooperativa, creo que uno o dos, creo que
tuvieron el caso de Fortuito, ¿verdad? Que le afectó esta enfermedad, ¿verdad? Y fallecieron, dejaron sus cuentas. Muchas cooperativas hoy día es algo atípico que no podemos prácticamente contra lo que vino, ¿verdad? Y las cooperativas dentro del sector financiero no son como los bancos. Somos un poquito más, no decir débil, ¿verdad? Pero no estamos a la altura de un banco, porque sin embargo los bancos tienen sus propios accionistas, ¿verdad? Que están económicamente y financieramente bien, ¿verdad? Son ellos que administran. Sin embargo, la cooperativa administran todos los socios de la cooperativa, dependemos mucho de eso. Hay momentos que mismo el INCOT ha quitado resoluciones para que las cooperativas puedan ayudar a sus asociados, ya sea en cuanto a las cuotas que algunos quedaron sin empleo, no pudieron pagar, se le hace el desplazamiento de cuotas, la quita de algunos intereses moratorios, punitorios. Son muchos factores que el INCOT dio para que se pueda hacer eso. Pero con eso no basta. La necesidad es muy grande hoy día en el escenario cooperativo que está atravesando y cabe mencionar que en este escenario o en la pista donde entramos todos a bailar, ¿verdad? Hay algunas cooperativas que no fueron no fueron tan afectadas, pero hay sí otras cooperativas. En el caso nuestro, la cooperativa docente, podría decirle que en un 20% ha sido escenario que le afectó. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cooperativa está contemplado por socios y socias, ¿verdad? Que tienen una remuneración. Si por bien no manejo muy bien, ¿verdad? Que si haya sido castigado también lo que algunos en cuanto al ingreso que tienen, yo sé que otros, otras cooperativas sí, porque ahí se reúne mucha gente que son empleados, que son de forma dependiente, independiente, trabajan y que dependen mucho de ellos sus ingresos y que algunos en algún momento dado perdieron su trabajo, por ende dejaron de pagar, entraron en cese de pago, como le decimos, y son cosas que afectan a la cooperativa. Y a nuestra cooperativa en general digo que tal vez lo afecta en un 20%. Cabe mencionar también en este punto, ¿verdad? Que eh, se hizo famosa o retumbó en todas las cooperativas en que, como los bancos, mira, la cooperativa te da día de gracia de 6 meses o un año. En el caso nuestro, no fue practicado eso. ¿Por qué? Porque los salarios de los asociados de la cooperativa docente en algún momento no fueron afectados, pero sin embargo en otras cooperativas sí fue. Y también para lograr hacer eso hay que justificar. ¿Qué significa? Hay que demostrar, ¿verdad? Si estabas ganando 5 millones y se te bajó, vamos a decirle, un plus que tenía, ¿verdad? Hay que demostrar eso para que se pueda realizar ese desplazamiento de cuota, porque son abanicos de posibilidades que se le da al asociado, ¿verdad? En el momento que esté atravesando esa situación. La nuestra, estoy hablando de nuestra cooperativa, no ha visto muy afectada por este tema. Bueno, si podríamos pasar para el otro. Tenemos los principios del cooperativismo, como dice, ¿verdad? El ingreso libre y voluntario, ¿verdad? Que, ¿qué quiere decir? Cuando quiere entrar una persona puede entrar y cuando quiera salir puede salir. A eso se refiere eso. La gestión democrática, como dijimos, ¿verdad? Toda gestión es a través de la democracia. Se elige a la persona que ellos quieren que esté al frente de la cooperativa, ¿verdad? Que se elige en la asamblea. En ese momento no se elige todavía el Consejo de Administración y la Junta, más bien se eligen miembros. No se sabe todavía quién va a ser presidente, secretario, tesorero ni vocal. Solo más bien se eligen a los miembros. La participación económica. Cuando hablamos de participación económica, estamos hablando de los aportes que uno esté abonando. Eh, es la misma cosa que tenemos el tema el tema de solidaridad, aporte, entre otros aportes que la cooperativa eh, tiene como finalidad también
que el asociado tiene como deber a tener que abonar. Y otra cosa también en cuanto a lo que es los excedentes. Más bien nuestra cooperativa hoy día, más bien se empieza a capitalizar los fondos para dicha finalidad, lo que se presenta a la asamblea. Bueno, más bien son dos ejercicios que nos está teniendo una asamblea. Más bien se envía eso al INCOT para que sea aprobado eso. Después en una próxima asamblea que se lleve adelante todo eso, esos dos ejercicios, si Dios mediante, verá el próximo año a lo mejor ya, si es que llegamos a vacunarnos todos y sale todo bien, tal vez el próximo año ya se lleve adelante la asamblea. En esa asamblea directamente se tiene que informar todo de esos dos ejercicios. No es que queda así. Eso es muy importante que lo manejen eso. Se debería informar del ejercicio 2019 y 2020 y por ende también el ejercicio 2021. Autonomía e independencia, como bien dije, las cooperativas tienen una autonomía, su propia legislación cooperativa, ¿verdad? Se diferencia de los bancos y financieras, como dije. La educación, formación e información, estamos hablando de la educación que deben tener los directivos. Hoy día es mucho más exigente, ¿verdad? El Instituto de Cooperativismo a través de la Compaco, ¿verdad? Que para ser directivo, ¿verdad? Directamente hay que cursar una capacitación del SNET, eh, creo que una cantidad de 40 horas, creo que, y también para los gerentes, también tienen que capacitarse. Anteriormente, con un curso de capacitación que dicta una cooperativa, por ejemplo, el curso que yo estoy dictando ahora no está habilitado para un curso de hay federaciones que se encargan de eso, ¿verdad? Y solamente con esa formación que tienen es habilitado para que puedan formar parte de la candidatura, o de todos modos se le puede impugnar la candidatura si no tiene eh, esa, esa formación, es decir, esa capacitación, porque se exige mucho y el directivo tiene que saber el movimiento de una cooperativa. La cooperación entre cooperativas, cuando hablamos de eso, es la ayuda entre cooperativas hermanas, que podría ocurrir. Hay casos que si la cooperativa docente de Piribuí, por ejemplo, la cooperativa hermana siempre nos ayuda, la cooperativa Comes y Par, siempre accedemos a créditos ventajosos para los cuales se puedan hacer otra vez prestar entre los asociados. Esa es una ayuda mutua que existe entre las cooperativas. Y mismo nosotros hace como 5 a 6 años que estamos utilizando, o vamos a decirle que somos partícipes de eso a través de la cooperativa hermana de Comes y Par. El interés por la comunidad se trata cuando hablamos, por ejemplo, hoy día es medio imposible, todas las cooperativas dejaron de hacer, por ejemplo, hay algunos que hacen servicios comunitarios, ¿verdad? Por el tema de la pandemia no se puede hacer eso, se está atajando todo eso y a eso se refiere, por ejemplo, colaborar con la comunidad, mismo también eh, una partecita sí, de lo que las cooperativas en este tema de la pandemia se unieron, hasta incluso, no sé si escucharon, era que las cooperativas donaron casi como 100 camas para terapia intensiva, colaboraron muchas cooperativas con su pequeño grano de arena, ya sea alguno deriva un monto de equipo, una cama costaba alrededor de 9 millones por ahí costaba, y hay algunos que por lo menos envían el dinero o el depósito a la Compacot o en caso a las federaciones que se encargan de esto y por lo menos abonan, como si le 50% de una cama y así es una ayuda porque por ende se le ayuda al Estado y por esto también a la comunidad en sí, ¿verdad? Si bien estamos hablando de a nivel general, a nivel país, esto se vio. Pero como bien saben, ¿verdad? Mucha gente de Piribebuy hoy día ya no están con nosotros algunos y otras que tuvieron que requerir, por ejemplo, el tema de una terapia intensiva, ¿verdad? A la cual accedieron y esas camas, por ejemplo, albergaron a muchas personas, pudiendo ser también de la ciudad de Piribebuy, Cordillera, a nivel nacional. Si pasamos al... Acá hablaremos de la formación de una cooperativa. La cooperativa se puede formar a partir de 20 personas.
tiene que tener en cuenta que tiene un plazo de duración que es indefinido. El capital es variable e ilimitado. El capital se va a fijar en esa asamblea, ¿verdad? De cuánto van a empezar a abonar, que es el aporte, ¿verdad? De momento siempre se empieza con el aporte. Solidaridad no se abona todavía en esos momentos. ¿Por qué? Porque la parte de solidaridad es más bien para solventar algunos gastos médicos para los socios, ¿verdad? Pero cuando empezamos recién, todo apunta al aporte. Todavía solidaridad no se exige. Más adelante, sí, una vez que ya esté conformada la cooperativa y ya tiene eh, eh, una, un rumbo a seguir y es en realidad qué es lo que quiere, ¿verdad? Si es que quiere habilitar un servicio médico, quiere crear, por ejemplo, el tema de algunos premios, beneficios, subsidios, en esos casos ya empieza ya a tener una cuota también en eso. Pero de momento es el aporte, a eso se refiere el capital. El capital es el aporte de los asociados. El reconocimiento también, que significa que es un voto de cada socio. ¿Qué significa? Que cada asociado tiene su presencia representa un voto. La irrepartibilidad, estamos hablando de la parte técnica ya de las reservas sociales, la reserva legal y otras reservas que no pueden ser repartidas en estos casos. A eso se refiere las características de una formación de una cooperativa. El siguiente, tipo de cooperativa para que pueda manejar. Tenemos como 6 tipos: cooperativa de ahorro y crédito, de producción, de consumo, de vivienda, de trabajo y de otros. Como le dije al principio, nuestra cooperativa más bien es de ahorro y crédito. Como le dije, ahorro y crédito es captar ahorros y colocar en créditos. Si bien sabemos que hoy día nuestra cooperativa, una cooperativa pequeña tipo C, eh, no crecemos en ahorros, por eso recurrimos otra vez a una fuente externa. ¿Qué significa a un crédito externo, a un endeudamiento externo que siempre nos ayuda la cooperativa hermana Comes y Par? Pasamos. Los actos cooperativos. El acto cooperativo empieza con la asamblea fundacional. ¿Qué significa? En el momento se empieza con una precooperativa y una vez que el INCO se lo notifica, el INCO da su visto bueno, ahí empezamos a crear la formación de una cooperativa. Y el primer acto es la asamblea de fundación, a eso se refiere que es el primer acto cooperativo. Son también actos cooperativos, es las cooperativas entre sus socios. ¿Qué significa? En la cooperativa cuando empieza a dar servicio con sus asociados ya. Las cooperativas entre sí, lo que le dije hace rato, era ayuda entre cooperativas. Y las cooperativas con terceros en cumplimiento de un objeto social. Es la ayuda que le mencioné a ustedes, que todas las cooperativas del país, ¿verdad? Ayudó al Estado en sí, ¿verdad? Con el tema de las donaciones de las camas, algunas veces donaron lo que es el tema de algunos insumos, también donaron lo que es a personas, por ejemplo, famosos, a los damnificados, porque muchas personas damnificadas eh, se, se, se tuvo en este tema de la pandemia y creo que sí, en el tema de las ollas populares, algunos sectores que ayudan a algunas cooperativas. Pasamos. Denominación y prohibición. ¿Qué significa? Al hablar de denominación, sí o sí usted, todas las cooperativas llevan la denominación, la palabra limitada. Todas las cooperativas deben tener, a eso se refiere la denominación. Por ejemplo, cooperativa de docentes limitada. Es decir, sí o sí esa sigla tiene que tener las cooperativas. A eso se refiere a la denominación. Prohibición de transformación. ¿Qué significa? La cooperativa, nuestra cooperativa no puede mañana, el día de mañana pasar a ser una SRL, SA. No puede. No puede sufrir una transformación a otra naturaleza jurídica. A eso se refiere. Pasamos. Su constitución y reconocimiento. La asamblea de constitución, que le dije que es la de fundación, algunas veces se le dice, pero más bien algo técnico es constitución, lo que se reconoce por estatutos, por la ley y las reglamentaciones de la asamblea de constitución. Eh, la formalidad. La formalidad es una constancia de haberse notificado al INCO. Eso es lo que les expliqué a ustedes cuando se va a conformar una cooperativa, una precooperativa. Se hace una nota, se le envía al INCO. Si ellos ven razonable y justo, ¿verdad? Se empiezan los procesos. A eso se refiere una constancia de haberse notificado al INCO. Es un acto cooperativo.
Y después los contenidos del estatuto social, que sí o sí, una vez que ya conforme la cooperativa, tenemos que tener un estatuto y el reconocimiento legal. ¿Qué significa? En esa asamblea de constitución, mismo ahí también ya se tiene que aprobar nuestro estatuto y a través de eso, una vez que se apruebe el estatuto, el acta de constitución se le envía al INCOT y ahí el INCOT, si está todo ok, da una solicitud de reconocimiento legal, donde ya está inscrito la cooperativa y tiene una numeración. Pasamos. Constitución legal. Dice, el INCOT dictará la resolución de reconocimiento de personería jurídica, la que anteriormente le estuve explicando, y se procederá a inscribir al registro de cooperativas. Tiene un número de registro, la cual se identifica como también al ciudadano, la persona que manda a quitar su cédula, tiene una numeración parecida a eso, también se le atribuye a las cooperativas. El certificado de inscripción, el INCO entregará una copia del estatuto social, acta de constitución, visado y certificación de inscripción. Esto se refiere, una vez que termine la asamblea de constitución, ¿verdad? Se procede a remitir los documentos post-asamblearios, se le llama eso, en donde el INCO revisa si está todo en condiciones, el estatuto se ajusta a la realidad, aprueba tu estatuto. La acta de constitución también estará avisada y el certificado de inscripción donde se le entrega ya a la cooperativa y ahí es reconocida válida y legalmente que pueda funcionar ya la cooperativa. Proseguimos. De los socios. Los requisitos para ser socio. Saben que hay que tener 18 años de edad, suscribir una cantidad de certificado de aportación, satisfacer los demás requisitos de contenido del estatuto social. Los estatutos sociales establecen bien los requisitos de cómo el asociado, para formar parte de la cooperativa, los requisitos para iniciarse como socio de la cooperativa. Estamos hablando de personas físicas, socios. Hay personalidad jurídica, también se pueden asociar a nuestras cooperativas, es decir, como municipios, gobernaciones y demás entidades del sector público también, y otras entidades que no persigan fines de lucro. Es decir, la ONG, a veces fundaciones, eso tranquilamente pueden formar parte de la cooperativa, toda vez que no persigan fines de lucro. Pasamos. Deberes de los socios y socias. ¿Qué significa? Los deberes que directamente al entrar en la cooperativa o formar parte de la cooperativa tenemos nuestros deberes que tenemos que cumplir porque están establecidos en los estatutos. Cumplir sus obligaciones societarias económicas, ¿qué significa? El aporte, solidaridad o otras obligaciones que la cooperativa en una asamblea ha dictado, se hace. También estamos hablando de los créditos, si quitamos, hay que pagar. Siempre hay también caso de que el socio tuvo un inconveniente, no pudo abonar, ¿verdad? Siempre tienen que tratar de acercarse a la cooperativa, comunicar el motivo por el cual, ¿verdad? Desempeñar los cargos para que fueran electos, también el socio puede formar, como le dije, el socio puede el día de mañana formar parte de la dirigencia cooperativa. Respetar y cumplir los estatutos y reglamentos. ¿Qué significa? En el estatuto está establecido ciertas reglas a seguir, ¿verdad? Y que el socio es consciente de cumplir con esas normas y las resoluciones también que el consejo emana, ¿verdad? Porque en ese momento el consejo de administración fue aprobado o los miembros del consejo fueron aprobados o fueron designados por la asamblea y son autoridades de turno a las cuales debemos respeto. El otro punto, abstenerse a realizar actos que comprometan estabilidad patrimonial de la cooperativa, los vínculos de solidaridad entre asociados, entre sus socios. ¿Qué significa? Tenemos que tratar de comportarnos en forma. Hay personas o socios que se pichan por A o B motivo, no se le dio el crédito que quería porque estaban endeudados, porque hoy día tenemos que entenderlo en cuenta. Igualdad en el tema de crédito no existe, señores, porque existen personas que están endeudados hasta la coronilla, están endeudadas y siguen golpeando puertas. Y en el momento que hoy día tenemos muchas herramientas para hacer análisis de crédito y si encontramos que la persona está sumamente endeudada, ¿cómo vamos a darle un crédito? Como bien le dijimos, ¿verdad? Nosotros no tenemos, no trabajamos con ahorro de asociados, tenemos pequeños ahorros, pero más bien nosotros no estamos
manejando con endeudamiento externo. ¿Qué significa? Con créditos externos, y a la cual nosotros tenemos que cumplir también, y nosotros tenemos que asegurar el pago de esos créditos que estamos concediendo para que se nos paguen, para que nosotros volvamos a pagar también ese crédito que hemos utilizado para que la cooperativa esté prestando a los asociados. Y en ese sentido, a veces hay personas que se pichan o por el tema de sus subsidios no se le dio porque no estaba al día, porque bien también claro, como le dije a ustedes, hay reglamentos, hay reglas a seguir que la cooperativa da para que si vos cumplís, la cooperativa va a cumplir contigo, pero si no cumplís, la cooperativa no puede cumplir contigo. Y por esos motivos a veces los socios y socias se molestan y empiezan a hablar mal por la cooperativa. Lo primero, ojo, hay pala de cooperativa, oye, upar la plata, y eso está mal. A eso se refiere este punto. Pasamos. Y derechos de los socios. Utilizar los servicios sociales, estamos hablando si estamos teniendo servicio, por ejemplo, hay cooperativas que tienen su propio salón de evento, alquilan menor costo que otras entidades. Después tienen en tema la parte por ejemplo, recreativo, para los hijos se vayan a practicar deportes, natación. Muchas cooperativas tienen diferentes servicios. Y a eso dice que el derecho del socio, si está al día, tiene que utilizar esos servicios. Otro punto es participar con voz y voto a la asamblea. Si el socio está al día, tiene derecho a participar en la asamblea con voz y voto. ¿Qué significa? Puede opinar, puede decir todo y puede votar. Si no está al día, el socio, ¿verdad?, puede participar, pero tiene voz, pero no tiene voto. El otro punto, ser electos para desempeñar cargos del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comité, Tribunal Electoral o comités auxiliares. Como le dije a usted, los socios y socias, ¿verdad?, si están al día y reúnen los requisitos, ¿verdad?, para ser candidatos, pues bien, pueden formar parte y pueden, famoso dice, bajarse en la cancha y traer su gente para que puedan votar, porque es democráticamente, a través de voto, uno forma parte de esa mesa de miembros, vamos a decirle, del Consejo. Puede candidatarse para el Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia. Tribunal Electoral no lo digo porque no lo tenemos, hasta el momento no lo estamos teniendo. Más adelante podría ser que lleguemos a alcanzar la cantidad de socios que amerita para poder constituir ese órgano también. Y los comités. La cooperativa cuenta con comité de crédito, comité de educación, y hoy día también estamos con un comité de cumplimiento que le llamamos hoy día. Las cooperativas están supervisadas también por el tema del lavado de dinero, estamos hablando, que hoy día suena muy fuerte, y en este agosto esta gente de Gafilá tiene que venir otra vez a controlar a través del Estado en sí, ¿verdad? Les toca también a las cooperativas. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos, eh, como decirle, captación, colocación, trabajamos con dinero, trabajamos con activos, y entonces necesitamos controles también, que en estos casos yo lo veo un poco medio injusto también, porque se tenía que diferenciar las cooperativas de los bancos y financieras, pero lastimosamente nos metieron todo en una misma bolsa y se vuelve medio pesadito también los controles hoy día. Muchas exigencias hay, y por ende nuestra cooperativa de docentes también tiene un comité de cumplimiento, porque es una obligación a la cual tenemos que tener, ¿verdad? Y su reglamento, funcionalidades, cómo tiene que ser. Se tiene una oficial de cumplimiento que recae sobre nuestra gerenta actual, que es la compañera Liz. Eh, es algo que, no decirle que el comité de crédito no es importante y el comité de educación, pero este comité es más bien el eje, ¿verdad?, del movimiento en sí de las cooperativas. Y como somos cooperativas pequeñitas, ¿verdad?, de igual manera no nos podemos zafar de lo que estas reglamentaciones, pues sí, nos dan tiempo para ajustarnos, un tiempo más prudencial, más flexible, ¿verdad?, que las otras cooperativas tipo A, tipo B, ¿verdad?, que sí o sí ya tienen que ponerse en regla para este diciembre. Entre algunas cooperativas ya están enviando ya sus informes de cómo tiene que ser, y es algo que hoy día, ¿verdad? Sí o sí, Paraguay tiene que nuestro país tiene que tratar de mejorar en ese aspecto, porque
NGT, la corrupción, y, estamos hablando de los políticos y mismos los empresarios también, y por esos factores también les acarrea esta traba también para la cooperativa, porque ustedes sabrán que dentro de las cooperativas muchísimos políticos están asociados, muchísimos empresarios están dentro de las cooperativas, porque la cooperativa, uno lo le llama la atención a ellos. ¿Por qué? Porque las cooperativas pagan mejor la tasa de ahorro. Van comida casi nada, ya pagan. Entonces se asocian todito en la cooperativa y depositan su dinero ahí. Y por esos factores se está manejando dinero prácticamente de mucha gente. Y quien nos dice que hay dinero sucio también dentro del sistema, ¿verdad? Pero eso es imposible de poder demostrarlo, ¿verdad? Pero por el riesgo mismo que pueda ocurrir. Por eso lo que el año pasado, en julio de 2020, hace un año, ¿verdad? Que salió la nueva resolución en la cual son sumamente más exigentes con nosotros, con las cooperativas. Nos midieron con la misma vara como los bancos, pero hay cosas que se tienen que diferenciar, pero lastimosamente, como le dije, somos medidos igual que los bancos. Eh, Otro, solicitar información al Consejo de Administración es un derecho de un socio. Por ejemplo, a veces puede enviar una nota al Consejo de Administración por no conocer la situación, cómo está nuestra cooperativa, de cómo está funcionando. eh, Sin problema alguno, ¿verdad? El Consejo también podrá responderlo a través de nota también, explicarle, ¿verdad? De la situación del mecanismo del funcionamiento de la cooperativa, cómo está. Eh, Mismo, por ejemplo, por este tema de las pandemias, por ejemplo, hay muchas personas que se preguntarían, ¿verdad?, cómo está la cooperativa de docente, ¿verdad? Pero yo le puedo decir a usted, ¿verdad?, que nuestra cooperativa, ¿verdad?, como bien le dije, un 20% nos afectó porque la mayoría de nuestros asociados son docentes en ejercicio que están y que perciben sus salarios, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Si bien, como le dije, ¿verdad? Sufrieron algunas bajas dentro de su seno familiar, algunos problemas, ¿verdad? Cosa que, si bien están percibiendo el salario, tienen otro lado donde habrán gastado dinero, ¿verdad? Porque este tema de esta enfermedad es sumamente costosa. En esos casos se acercan también a la cooperativa y se busca la vuelta al asociado si es que no lo puede pagar. Por lo importante es comunicar a la cooperativa, porque si no comunican es imposible que la cooperativa sepa qué es lo que pasa. Porque si bien hay un descuento compulsivo por parte del ministerio, ¿verdad? Hay veces, hay casos también que en estos casos, por ejemplo, se podría, ¿verdad? Para esos gastos emergentes que ocurran, solicitaron un crédito y solicitaron, por ejemplo, mi descuento si me pueden quitar dentro de 3 meses o 4 meses, dependiendo también de la disponibilidad de la cooperativa, porque si la cooperativa no cuenta con mucha disponibilidad, es imposible dar un tiempo de que el crédito salga a 120 días o a 180 días recién van a pagar el socio, ¿verdad? So, el INCO fue bien claro también ese aspecto para reactivar la economía, mismo para los MIPYMES y eso, dependiendo de la disponibilidad que tiene la cooperativa, lo puede realizar. Y hay muchas personas, muchos socios que se quejan, que quieren que sea que igual que Universitaria, que igual que Comecipar, pero ya son cooperativas sumamente grandes. Nosotros somos un poroto enfrente de ellos y otras cooperativas más que no se puede medir con esas cooperativas. Y en esos factores, por ejemplo, ya queda a cargo de los análisis que se realiza, ¿verdad?, en la cooperativa. Si es que se puede, si entran las posibilidades, se lo hace. O si no, lastimosamente no se puede, porque como digo, los recursos que tenemos son muy limitativos. Por eso son los factores. Otro punto es formular denuncias frente a la Junta de Vigilancia. Vamos a decirle que el socio tiene derecho, ha pedido algo, el Consejo de Administración se ha negado rotundamente, puede a la otra instancia irse a la Junta de Vigilancia presentando una nota con copia de esa nota que remitió al Consejo y que le hizo caso omiso, ¿verdad? A eso se refiere que tiene un derecho también el socio o la socia de la cooperativa. Siguiente. Lo importante es la pérdida de calidad del socio, que tengan tener en cuenta. La pérdida se produce con el fallecimiento del socio, o la renuncia voluntaria, como le dije al principio, una parte. Cuando quiere entrar el socio puede entrar y cuando quiera salir va a salir de la cooperativa. Y
hablando de una renuncia voluntaria. El otro punto de sentencia ejecutoriada cometido contra el patrimonio de la cooperativa. Vamos a decirle que el socio ha cometido un acto siendo, vamos a decirle, directivo, vamos a decirle que ha cometido un acto delictivo prácticamente a un patrimonio, afectó el patrimonio de la cooperativa durante su estadía como miembro. A ese caso, por ejemplo, se da también una pérdida de calidad, pero ya en otras instancias ya ¿verdad? Puede ser sumariado, puede ser demandado, o sea, dependiendo en qué área cae o qué hecho ha cometido el, el directivo. Y también en el caso de los socios también podría ocurrir en el caso de que un socio en sí tenga una relación, vamos a decirle, a nivel cooperativa dentro de las reglamentaciones, ha prestado un servicio a través de la cooperativa y que no haya cumplido a cabalidad y que le haya jodido, por ejemplo, a una masa societaria, ¿verdad? En esos casos también podría hacerse ese efecto en cuanto a los socios. De dos escenarios, se le puede ser directamente de ser siendo socio normal, común y corriente, y siendo dirigente de la cooperativa. Y después lo otro de acuerdo al estatuto que establece la exclusión. ¿Qué significa la exclusión? La exclusión es cuando en el estatuto establece, por ejemplo, que los socios de la cooperativa sí o sí tienen que estar al día. Anualmente tiene que tener un certificado de aportación. A partir de un certificado, puede ser 2 o 3, puede tener en el año. ¿Qué significa? Que el aporte tiene que estar al día el socio y puede eh, aportar más de lo que le exige también, ¿verdad? Porque normalmente cuando va a quitar una persona un crédito y lo normal el aporte, en esos casos, por ejemplo, se le exige más para un crédito, entonces está aportando más de lo debido, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que va a tener más certificado de aportación. Y llega un momento dado que el socio nunca ha quitado más préstamos, dejó de pagar su aporte, solidaridad, ¿verdad? Dejó de pagar y en el estatuto establece, casi todos los estatutos son iguales, dice un socio que tiene atraso un año consecutivo, ¿verdad? Es decir, un año dejó de pagar o 2 años de forma alternada, dice, entonces se le puede notificar y dándole un tiempo de 30 días, diciéndole si se va a poner al día o no en sus obligaciones. Si no lo va a hacer directamente, ya se le excluye dentro de los 30 días, la exclusión. ¿Y qué pasa? Se ve el aporte integrado. ¿Qué significa el aporte que haya aportado él? Y en solidaridad, en el aporte tiene, por ejemplo, un ejemplo, 100.000 guaraní tiene X socio y su solidaridad está adeudando 60.000. Y entonces se le hace la exclusión, de esos 100.000 se le quita los 60.000, le queda 40.000. Esa diferencia de los 40.000 ya se le da de baja a ese socio y ese 40.000 pasa a una cuenta de aportación a devolver, se llama, que se le comunica al socio, ¿verdad? Que puede pasar a retirar su aporte. Y él tal vez va a reclamar, porque yo tenía 100.000 y ustedes me están entregando 40.000, pero él tiene una obligación con la cooperativa de solidaridad que dejó de pagar. No se puede quejar ni algunos ya está por demandar, no sirve eso porque está bien establecido en la ley 438, las reglamentaciones, que tienen una obligación y que tienen que cumplir. Y lo que le sobra se le entrega. Así mismo establece también en el marco, en la ley, y los socios lo tienen que saber eso. La expulsión es más bien, vamos a hablar del tema de los dirigentes. Hay socios que no quieren respetar a sus directivos, empiezan a atropellar, empiezan a utilizar improperios, a veces ya somos sinvergüenza más supé, ¿verdad? Y tiene un proceso eso. El proceso de expulsión, por ejemplo, primero se le sumaria al socio, ¿verdad? Que haya dicho, se le llama un sumario administrativo, ¿verdad? Él tiene derecho a defenderse. Sale la sentencia de un juez sumariante, el Consejo de Administración tiene que fijar, nombrar a un juez sumariante, sale esa sentencia, ¿verdad? Que vamos a decir que es culpable él por haber cometido, no sé, un atropello, que se fue a atropellar en la cooperativa o en su domicilio. Entonces eso se lleva, el Consejo dice, salió la sentencia por parte del juez sumariante, dice que es culpable el socio. Bueno, ¿qué pasa? El socio se le notifica, ¿verdad? El socio tiene derecho a reconsiderar frente a la asamblea.
porque el consejo de administración tiene que comunicar en frente de la próxima asamblea lo que ocurrió con este socio o con varios socios, porque puede ocurrirse también que varios socios, ¿verdad? Entonces, en esa asamblea, ¿verdad? Se lleva a votación también si prosigue, corre la expulsión del socio, ¿verdad? Mientras que el socio también en ese momento sigue siendo socio todavía, puede llevar gente para que democráticamente, como le digo, ¿verdad? Puede quedar sin efecto eso. O de lo contrario, ¿verdad? Por mayoría, ¿verdad? Digan, ¿verdad? Que estos socios ya no deberían pertenecer a la cooperativa. Magnífico, 60 posturas a la asamblea, queda fijado eso. Después el socio puede otra vez reconsiderar o apelar en frente del INCOT. ¿Qué pasa? El INCOT lo mismo, otra vez se pronuncia como la asamblea normal y ahí el socio ya puede terminar décimo, ¿verdad? No, pero el socio si tiene plata podía apelar otra vez a otra instancia. Ahí ya en el ámbito ya puede ir en la Cámara de Apelaciones directamente, pero para cuando eso tenés que tener mucha plata, ¿verdad? Porque nada ni nadie te hace gratis las cosas. Tenés que tener un abogado ducho en la materia y cosas así. Y si se comprueba que hiciste esa, en el sumario salió y todos dijeron que sí, ¿verdad? Que cometiste, de mi punto de vista al pedo, vas a gastar dinero ya en ese sentido. Pero existen gente que a lo mejor le gusta esa cosa o despilfarrar su dinero y van a ser por orgulloso, por capricho mismo, ¿verdad? Y a eso se refiere la expulsión. Siguiente, órgano de gobierno de la cooperativa, la cabeza máxima de la asamblea donde la asamblea, hay dos tipos de asamblea, ordinaria y extraordinaria, y una tercera que al empezar que le dije a ustedes, una asamblea de fundación o constitución se le llama eso. Después el otro punto, los órganos electivos. Los órganos electivos son el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia del Tribunal Electoral. Ese a nivel de todas las cooperativas es el órgano electivo, la cual, vuelvo a repetir, nosotros contamos con dos órganos electivos, que es el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Y el otro punto es los comités auxiliares, que son el Comité de Educación, Comité de Crédito y otros comités que establezca el Estatuto Social. Dentro del Estatuto Social establecerá que el Consejo de Administración la cantidad que sea necesaria de comités puede crear, ¿verdad? Dependiendo las funciones que deban de cumplir, ¿verdad? Pero más bien los ejes son acá el Comité de Crédito de Educación. Créditos, es donde son los créditos aprobados, porque somos de ahorro y crédito, señores. Comité de Educación es la educación. El fomento de educación es algo muy importante que hoy día es muy exigido a todas las cooperativas y a través de la Compacot también la educación o la formación del dirigente. Por eso les hablé a ustedes que hay un curso de SNET, que es el curso que habilita a todas las personas que quieran ser candidatos, tiene que tener esa capacitación o los cursos dictados tienen que salir de esa... del SNET y tiene que tener su propio certificado. Por más que en este tema de la pandemia, ¿verdad? Igual se hacen cursos virtuales, ¿verdad? Que hoy día con este tema de la pandemia, mucha gente salieron de su cascarón, ¿verdad? Porque la tecnología ha avanzado y nos ayuda mucho, ¿verdad? Como la misma cosa lo que como estamos haciendo hoy día. Anteriormente los cursos que lo editamos lo hacíamos de forma presencial, ¿verdad? Hoy día lo hacemos de forma virtual. Y a eso se refiere. Las asambleas es la autoridad máxima, como le dije a ustedes. Las decisiones adoptadas conforme a la ley, reglamento, estatutos y disposiciones legales obligan a los demás órganos y a los socios presentes y ausentes. Lo que tienen que tener bien en cuenta, y uno dice, en la asamblea se ha decidido aumentar el aporte, por ejemplo, ¿verdad? Y el socio que no se fue se viene a plaguear, ¿verdad? Y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que se resuelve en la asamblea lo resuelve por los presentes y por los ausentes. Eso es lo que quiere decir. Que de balde se van a hablar. Para eso es el momento como derecho tiene el socio de ir a opinar ahí. Si no le gusta, tiene que opinar, fundamentar, ¿verdad? Y pues bien, puede ser llevado como algo loable, ¿verdad? Lo planteado por ese socio o socia, ¿verdad? En no incrementar el aporte, por ejemplo, ¿verdad? Y se lleva a votación, por ejemplo, o puede ser por unanimidad se deje ese punto en especial que ese punto se puso para tocar en el orden del día. Ese es el momento donde el socio tiene que hacer el reclamo. Después ya no le sirve. Ni aunque me vea al INCOPE, el famoso, la gente hasta INCOPE y no tiene nada que ver eso. La asamblea es la autoridad máxima, a eso se refiere. Y
hasta acá es el curso, ¿verdad? Ojalá que sea por lo menos algo, se le quede a las personas presentes, ¿verdad? Del curso dictado, ¿verdad? Y hoy día, como vuelvo a retocar el tema de este tema atípico que ha pasado a nivel mundial, ¿verdad? Que nos ha afectado y a nivel, eh, digamos, decirle, nacionalmente Paraguay no estaba preparado para estas cosas. Nos hizo mostrar estrellitas y mismo a los países muy preparados también le hizo arrodillar, ¿verdad? Y una vez más decirle y explicarle, ¿verdad? Que después de este va a quedar una reingeniería, una reestructuración en el ámbito cooperativo, porque muchas cooperativas han sido afectadas. El índice de morosidad, ni les quiero contar, ¿verdad? Cómo está, está muy elevado. Se hacen negociaciones. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra cooperativa, gracias a Dios, ¿verdad? El nivel de morosidad lo mantenemos, lo exigido por el INCOT. ¿Por qué? Porque les expliqué a ustedes que nosotros estamos percibiendo los pagos a través de un descuento compulsivo que en su debido momento, cuando ustedes solicitaron el crédito, se le hizo firmar las documentaciones y eso nos permite a nosotros, ¿verdad?, administrar los fondos y no existir tanto riesgo para nosotros. De igual manera, tenemos algunos riesgos también con algunas personas con los cuales hoy día a algunos no se le está pudiendo descontar, ¿verdad? Por A o B motivo, factor, ¿verdad? Hay que tratar de ver la posibilidad otra de reencauzar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final afecta a la cooperativa, a los estados financieros de la cooperativa y tratar utilizar la solidaridad, como le dije, que estuvo en uno de los momentos que estuvimos tocando, ¿verdad? Y en ese sentido, es algo que lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que seguir trabajando con nuestra cooperativa. Si es que le queremos a nuestra cooperativa, tenemos que seguir trabajando porque esto es algo que nadie tuvo la culpa de estas cosas de lo que ha sucedido y que nos está impactando de sobremanera. Y saben perfectamente que el Paraguay tiene una deuda exuberante que le va a afectar a la cooperativa. ¿Quién no te dice que mañana salgan impuestazos de vuelta otra vez? Muchas cosas que tenemos que estar expectantes de eso, ¿verdad? Y es así, señores, compañeros, ¿verdad? Esto de la charla, si hay unas preguntas en relación a eso, estoy a disposición de ustedes. De mi parte, licenciado, muchísimas gracias. Creo yo que vamos a ver de vuelta una posibilidad con usted para otra charla porque son temas muy importantes que nos hacen crecer como cooperativistas. Muchas gracias, licenciado, y a todos los participantes. Gracias, profesora. Y lo importante mismo para que también los socios, mismos nuestros asociados se enteren, ¿verdad? Que la cooperativa, qué es lo que ha aportado a nivel nacional las casi 750 cooperativas que están, porque todito pusieron su grano de arroz, se solidarizaron con el Estado paraguayo, ¿verdad? Y es importante eso de conocer eso porque famoso en la ñana sociedad pues se quieren quejar, ¿verdad? No digo que en nuestra cooperativa ocurra eso, ¿verdad? Pero en nuestra cooperativa yo sé bien que ocurre eso porque también la necesidad también le obliga a ellos, a la cual está y nervioso págico porque perdieron su empleo y vos le estás llamando a veces a requerir, a preguntarle por qué no está pagando, porque vos no sabés, eso es lo que yo le dije, lo primero es importante de acercarnos a la cooperativa, entonces evitamos ese tema mal rato, porque el que le llama a reclamar pues no sabe por eso nomás, si sabe pues por lo menos le da un tiempo o le va a dar las posibilidades, las herramientas que tiene la cooperativa, ¿verdad? Para tratar de por lo menos, si estaba pagando 500.000, que pague 50.000, ¿verdad? Eso por lo menos alargarle la cuota. Son factores que a la larga, ¿verdad? Le afecta a la cooperativa y mismo al asociado. Porque si él se le hace un replanteamiento, ¿verdad? Entonces está al día otra vez, justo quiere utilizar solidaridad y con eso está al día, pero si no estaba haciendo eso, no está al día, no se le, y ahí se pone más resabiado el asociado y se enoja con la cooperativa. Pero lo importante es acá ese canal de comunicación, eso es lo más importante acá.